Y vamos a adentrarnos en el primer tema que mencionábamos al comienzo del programa. En el día de ayer, Clara Mucio, vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, realizó una entrevista en la que se le notaba muy preocupada por la caída de la natalidad en la ciudad de Buenos Aires. Ante eso, la funcionaria dio unas declaraciones más que polémicas sobre la educación sexual integral en las escuelas de la ciudad. ¿No la escucharon? Presten atención a lo dicho en una entrevista para el portal MDZ. Creo que la ESI fue otra trampa mortal. Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información. O sea, estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto, ¿no?, de su cuerpo, respecto de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología, porque claramente esta ideología que se fue poniendo, ¿no?, en la cabeza de muchos de los chicos es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos en algún punto respecto de cuáles son estas cuestiones que terminan siendo relevantes, ¿no?, ya sea para formar una familia o conocimiento de cuándo una mujer se queda embarazada, cuándo no puede quedar embarazada. Como escuchábamos, según Mucio, educar es desinformar. Con esta ideología siniestra que se les mete a los niños, que si un chiquito de 5 años, porque además es eso, ¿no?, es si se da hoy desde el nivel inicial por ley, creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza, ¿no?, con este progresismo más woke que le llaman ahora, pero le termina destruyendo la cabeza a los niños. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca, entonces una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la CESI, en donde empieza a existir como toda esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay 2 sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además dentro de lo femenino y lo masculino después pueden haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no, todas las mujeres no queremos lo mismo y cada uno es único en su ser, pero me parece que sí, ahí hay mucho que tenemos que revisar. Y bueno, una de las cosas que te da la ESI, yo como persona que recibió educación sexual integral, es reconocer la ensalada de conceptos que dijo la vicejefa en esta nota. Ante estos dichos, el diputado por la provincia de Santa Fe, por el espacio Provincias Unidas, Esteban Paulón, salió a responder a las declaraciones. Pero qué mejor el propio diputado para contarnos lo que piensa sobre esto. Así que del otro lado tenemos a Esteban Paulón, diputado nacional por Provincias Unidas. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto, Esteban. Yo te escuchaba bárbaro, escuché todo te decía, no sé ni por dónde empezar con Clara Mucio, porque la verdad es que una colección de ideas cerradas, de prejuicios, de odio. La verdad que ustedes pasan una parte de esa de entrevista, pero en algún momento habla de una ideología siniestra que le destruye la cabeza a los niños, y cuando uno desentraña lo que es la educación sexual integral y puede saber por datos oficiales de la justicia argentina que el 80% de los pibes y pibas que pudieron identificar y denunciar un caso de abuso sexual lo pudieron hacer después de una clase de ESI, que muchos pibes y pibas que viven una identidad o una orientación sexual distinta a la heterosexualidad y que no saben qué les está pasando, que sienten miedo, inseguridad. Yo fui un adolescente gay que no tuve educación sexual integral, que no sabía qué era lo que me pasaba, que por qué yo sentía distinto que mis hermanos. Que la verdad que cuando uno ve la angustia que genera eso, un proceso que todavía está sujeto a tanta discriminación y a tanto prejuicio en la sociedad, no puede otra cosa que horrorizarse con lo que ha dicho Clara Mucio y tomar acción, porque la vicejefa de gobierno no solo hace estas expresiones en su carácter de madre, ciudadana, argentina, porteña, las hace
en su carácter de funcionaria pública que debiera estar trabajando y velando para que la educación sexual integral se cumpla, porque es una ley que se debe cumplir, para que la sociedad respete a las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, para que los pibes y pibas puedan identificar, prevenir y denunciar las situaciones de abuso, de violencia y de discriminación, y muy por el contrario lo que hace es seguir perpetrando estos prejuicios y agitando odios y obviamente generando mucha angustia en la gente que la escucha. Totalmente, Esteban. Y bueno, como armando y viendo un poquito todo el revuelo que se armó tras estas declaraciones, contanos un poquito de qué consta la posible denuncia que se podría llegar a hacerle a la vicejefa de gobierno en caso de que no se retracte como se le solicitó ante sus dichos. Bueno, nosotros le hemos pedido ayer que se retracte públicamente, que aclare sus dichos, que pida disculpas a toda una comunidad y a una sociedad, y en caso de que no lo haga, tiene tiempo hasta el fin de semana para hacerlo. En caso de que no lo haga, nosotros vamos a avanzar en el marco de la legislación vigente en una denuncia por la ley antidiscriminatoria de la ciudad, pero también incumplimientos de deber de funcionario público, incitación al odio. Hay varias figuras que corresponden en este caso, porque la verdad es que lo que está planteando la vicejefa de gobierno es un discurso claramente de odio, ¿no? Cuando plantea esta idea ridícula de que si un niño juega con una muñeca, ¿cuál sería el problema? No, sí. ¿Por qué un niño no puede jugar con una muñeca? O una niña con una pelota. Le faltó la niña con la pelota, pero claro, como el fútbol femenino las mujeres en el fútbol ya han ganado mucho espacio, quedaba demasiado retardataria, retrógrada, dinosauria. Pero la verdad es que creemos que todos sus dichos constituyen varios tipos penales y estamos trabajando en la denuncia, la presentaremos si ella no se rectifica, pero le caben varias figuras, pero como te decía antes, agravadas por su carácter de funcionaria pública, porque ella no puede desconocer una ley vigente, no puede desconocer que es el propio gobierno de la ciudad que tiene a su cargo la educación, el que tiene que impartir la educación sexual integral. Si no le gusta la educación sexual integral o los contenidos curriculares de la educación sexual integral, que te aclaro están acordados por las 24 provincias en el Consejo Federal de Educación, tiene que ir y modificar la ley o presentar un proyecto para modificar la ley a través de alguno de los diputados nacionales de su espacio, pero no puede impunemente decir las barbaridades que dijo, hablando de muerte, hablando de cultura siniestra, hablando de destrozar la cabeza, hablando de un montón de cuestiones que lo único que hacen es activar en ciertos sectores violentos de la sociedad un discurso que en algún caso después llega a la acción. Vos pensá un docente o una docente de la Ciudad de Buenos Aires que tiene una situación de algún niño o niña que se le acerca y le expresa algo que podría derivar en una denuncia de abuso. Claro. ¿Va a actuar o no va a actuar? ¿O va a tener miedo de que la vicejefa de gobierno, que es su superior jerárquica, tome alguna medida si se le ocurre cumplir una ley que está vigente en la nación? Así que es grave lo que ha hecho Clara Muzio, obviamente. Y ahora vamos a tratar de informar un poco. ¿De qué trata la educación sexual integral verdaderamente? Que no es pensar que jugar con una muñeca condiciona tu situación, tu identidad de género, sino ella parece que juega Jurassic Park, porque cada palabra que hacía era peor. Se autopercibe dinosaurio. Mira, la educación sexual integral son contenidos curriculares en la escuela que van desde los primeros niveles iniciales hasta el secundario y que a medida que van creciendo los niños y las niñas les va brindando información de distinto tipo que permitan ir conociendo su cuerpo, aprendiendo a cuidar su cuerpo, aprendiendo obviamente ya en la edad más adolescente lo que tiene que ver con el vínculo afectivo y sexual con las personas, cómo debieran ser esos vínculos, cómo detectar si esos vínculos no son de la manera que se debe. También obviamente hay una perspectiva de derechos humanos, la sexualidad en las personas con discapacidad, las distintas expresiones de las identidades y orientaciones sexuales y por qué todas deben ser respetadas, cuidadas y son igualmente válidas. Entonces, cuando vos a un nene de 4, 5, 6 años en el nivel inicial o en primer grado le enseñás que su cuerpo es propio, que nadie puede pasar por sobre su propiedad del cuerpo, que lo debe cuidar y que si pasa eso es algo que está mal, por ejemplo, le estás dando herramientas para
prevenir el abuso sexual infantil. O, por ejemplo, hablar sobre no guardar secretos. Muchas veces la enorme mayoría de los casos de abuso, más del 90%, ocurren en situaciones intrafamiliares o con personas donde hay un vínculo de mucha confianza, entrenadores deportivos, artísticos, pero fundamentalmente las familias, padres, abuelos, etcétera. Muchas veces se busca esa confianza para buscar la confidencialidad. No lo cuentes, no lo digas, es nuestro secreto. Si lo contás, tu mamá se va a enojar. Entonces, ese niño o esa niña que está conformando su propia personalidad en líneas generales y no tiene las herramientas para discernir, se las tenemos que dar en la escuela. Y se las tenemos que dar en la escuela justamente porque la mayoría de las situaciones de abuso pasan fuera de la escuela. Entonces, el abusador no le va a dar las herramientas al pibe o a la piba para que identifiquen y puedan denunciarlo, ¿no? Por eso tiene que haber un agente externo que, así como te enseña matemática, lengua, geografía, también te va a dar conocimientos para esa vivencia de una vida sin violencia, sin abuso, etcétera. Ya cuando vas llegando a la edad adolescente y empieza la actividad sexual y cambian tus caracteres y te crece el pito si sos varón y te crecen los pechos si sos mujer y te viene la menarca, que es empezás a menstruar, etcétera. Ahí va a haber conocimiento que va a acompañar y te va a contar por qué esos cambios de cuerpo, qué significan y cómo también empezar a cuidar aún más el pudor, la reserva del cuerpo, la discreción, todas cuestiones que tienen que ver con empezar a entender que ese cuerpo cambió y que puede ser visto como un objeto de deseo por otra persona y que en el caso de que ese deseo sea consentido entre personas de la misma edad, no personas mayores con personas menores, esa vivencia de la sexualidad se puede llevar a cabo con cuidado, contando de las infecciones de transmisión sexual, contando de la prevención del embarazo no intencional en adolescencia, contando de los métodos anticonceptivos. También, por supuesto, si sos una persona con discapacidad, poder saber que tenés derecho a tener una vida sexual activa y que también, más allá de la discapacidad que tengas, seguramente está la forma de que puedas ejercer tu sexualidad. Tiene que ver con que se viva plenamente una parte que es muy importante en la vida de todas las personas, que es algo que forma parte de la naturaleza, que es el deseo, que es el placer, que es el goce y que es también la posibilidad de decidir cuándo, cómo, con quién, de qué modo te vas a iniciar en la vida sexual activa. Ahora, hay que volver a remarcar que esos contenidos van de acuerdo a la edad de la persona, porque yo durante mucho tiempo trabajé dando talleres de educación sexual integral, incluso cuando fui funcionario en Santa Fe, iba a las escuelas a hablar con los pibes, con las pibas, a ver qué estaba pasando con el tema. Y muchas veces acercaban papás y mamás y me decían, pero me dijeron que a los chicos les enseñan a masturbarse porque dicen que se tiene que tocar el cuerpo. Y yo digo, no. Enseñarle a un pibe que el único que puede tocar su cuerpo es él o a una piba y que nadie puede tocar el cuerpo no es enseñarle a masturbarse, es enseñarle a saber que puede poner límites y que si alguien sobrepasa esos límites es algo que está mal. Claro. Y que él lo puede verbalizar y se lo puede decir a la maestra, se lo puede decir a alguien de la familia o se lo puede decir a alguien con quien tenga confianza. Y claro, básicamente se van desplegando todos esos conocimientos entendiendo que a medida que crecemos vamos creciendo y desarrollando también más conocimiento y más experiencia corporal con nuestra propia sexualidad. Perfecto. Para quienes recién se enganchan escuchándonos, estamos hablando con el diputado nacional Esteban Paulón. Y te quería hacer una consulta, Esteban. Visto, considerando de que Clara Muzio llegó a esa posición como vicejefa de gobierno a través del voto popular, es decir, que una porción de los porteños y porteñas la eligieron como una representación de sus ideales, formas de gobierno, políticas económicas, lo que fuere. ¿Pensás que existe una parte de la sociedad que está de acuerdo con lo que dice la vicejefa de gobierno en torno a la educación sexual integral? Mira, en general hay una minoría en la sociedad cercana al 25-30% que casualmente coincide con el núcleo duro del voto de Milei, de la derecha más rancia, más conservadora,
que tiene mucho prejuicio, que tiene mucho miedo y que tiene mucha aversión, es decir, mucho rechazo a todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, la expresión libre de la sexualidad, la diversidad sexual, pero son sectores minoritarios. La enorme mayoría de la sociedad argentina, el último informe de Pulsar, que es el informe que hace la Universidad de Buenos Aires en todo el país, habla de arriba del 75% de apoyo, por ejemplo, para el matrimonio igualitario, y mucho más arriba del 80%, la noción social de que deben promoverse leyes para evitar la discriminación a las personas por su sexualidad. Entonces, tanto en los temas de diversidad como en los temas de feminismo, si bien a veces aparecen como temas muy polémicos en la sociedad, en el día a día la enorme mayoría de la gente lo tiene resuelto. Si vos tenés una hija adolescente, querés que alguien le cuente cómo se cuida, le vas a hablar vos de que no se acueste con alguien o de que tenga cuidado, que decida cuando se sienta preparada para iniciarse sexualmente. Si tenés un hijo varón, seguramente le vas a decir algo también al respecto de cómo cuidarse, que usa preservativo, etcétera. Si hay una expresión en tu hogar de alguna sexualidad disidente, un hijo gay, una hija lesbiana, bisexual, una persona no binaria, incluso alguna cuestión de identidad de género en el marco de una persona trans, al menos mi experiencia es que lo primero que piden las familias es acompañamiento y orientación, porque se encuentran con algo que obviamente no es lo que más frecuente en la sociedad, no es lo que más comúnmente se ve. Imagínate, yo soy tercer hermano varón de 4 hermanos varones, soy el único gay, mis 3 hermanos son heterosexuales. Claro. Entonces, cuando yo salí del closet, para mi familia fue, ¿esto con qué se come? Porque no habíamos tenido ninguno de los otros 3 que nos plantearan esto. Claro. Pero, digamos, también ahí hay una necesidad de orientación, de acompañamiento, también con una identidad trans o con una identidad no binaria. Entonces, creo que la sociedad lo tiene resuelto, hay un pequeño porcentaje. Sí es cierto que hoy los sectores que están en el poder tienen en su mira y en su agenda ir degradando todos estos temas, intentar instalar en la sociedad que está esta idea de que hay un rechazo. Fíjate que no casualmente en la misma semana, casi en simultáneo con lo de Claramucio, se conoce un video en Infobae, un informe de una periodista que en principio no creo que lo haya hecho con mala voluntad, pero el informe estaba armado sobre la base de cómo las empresas se vinculan con la diversidad y algún recorte que hubo en eso, y el planteo de ella era como la gente se hartó de la agenda gay. Claro. Y claro, cuando vos veías los datos, el 65-70% de la gente sigue apoyando el matrimonio igualitario, según no coincidía. No coincidía con algo que fuera, me harté. Sí, por supuesto, y era algo de las empresas y los hábitos de consumo, y en realidad no tenía que ver con las personas, sino con cómo las empresas hoy han abandonado el apoyo a la comunidad, fundamentalmente por un condicionamiento del gobierno norteamericano, de Trump, que apenas asumió, emitió una orden ejecutiva, lo que sería un DNU de acá de Argentina, prohibiéndole a las empresas promover políticas de diversidad e inclusión si querían sostener sus contratos con el Estado norteamericano. Entonces, ahí muchas empresas bajaron este tema. Pues, no es casual. Hay sectores del poder que quieren instalar esto. En la sociedad es un debate que está muy instalado, hay un apoyo social muy importante, obviamente tenemos que sostenerlo, por eso las marchas, por eso salir ahora a explicar esto, por eso en mi caso intimar a la vicejefa de gobierno y si no se retracta, llevarla a la justicia. Perfecto, Esteban, y bueno, y acá te paso la pelota a vos como funcionario público, defender en el Congreso las diferentes políticas que aparan a toda la comunidad. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo. Gracias a ustedes, un beso grande. Chao.